Muy buenos días, bienvenidos al último miércoles online de Fede Fruta 2024. Esta semana analizaremos el reciente aumento de las tarifas eléctricas y su impacto directo en la industria frutícola. Discutiremos cómo este incremento afecta los costos operativos y la competitividad de las empresas agrícolas. Contaremos con la presentación experta de Juan Pablo Vergara, ejecutivo de negocios, y Luz Vergara, ingeniera en comercialización, ambos profesionales de Saesa Innova, quienes explicarán las repercusiones productivas y las estrategias para abordar este nuevo desafío. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Syngenta, AgriChile, Utilitas, Netafim, Unitec, Copeval, Anasac y Agrocapital. Gracias por acompañarnos en el ciclo de miércoles online 2024, en donde revisamos las distintas temáticas de interés para los productores de fruta de Chile. Hoy contamos con el apoyo de Saesa Innova, quien es colaborador de la federación y con el quien ustedes pueden visitar su página web y revisar los distintos servicios y productos que ofrecen para nuestra industria. Estas marcas están también en FruTrade 2024, 23 y 24 de octubre. Agenda tu asistencia. ¿Eres productor de fruta? Hazte socio por tu negocio. Pongámonos en contacto y apoya el trabajo gremial. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, LinkedIn y Twitter. Muy buenos días, Luz. Muy buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día, acá, un gusto, muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luz y Juan Pablo, por acompañarnos hoy en un tema que está contingente a nivel nacional, no tan solo porque tiene una repercusión a nivel productivo, sino que también tiene una repercusión en los hogares de todos los chilenos, ¿ya? Y no deja de ser un tema importante que debamos abordar. Nuestra industria tiene dudas y nos gustaría saber cómo entender el fenómeno y también cómo repercute y cómo podemos hacer frente a esto y de alguna manera implementar todas estas, tanto metodologías, técnicas, innovaciones para poder hacer ser más eficiente en el uso de la luz o de la electricidad, mejor dicho. Claro, Bien, claro. Juan Pablo. Sí, nuevamente muchas gracias por la invitación a Fede Fruta y a todos los oyentes que están conectados en este miércoles de charla de Fede Fruta. Mi nombre es Juan Pablo Vergara Cisterna, ejecutivo de negocio de CS Innova. Eh, eh, la idea, ¿cierto?, es poder comentar acerca del alza tarifaria, que actualmente, ¿cierto?, es un tema que está en boga, es un tema que actualmente está afectando, ¿cierto?, a todos los segmentos productivos del país. Entonces, la idea es que podamos comentar más que todo, ¿cierto?, enfocarnos principalmente, yo creo que al final de la presentación es lo que sería, ¿cierto?, el impacto en el sector frutícola y también por otro lado ya abordar tal vez las soluciones de mitigación que se pueden abordar a corto plazo, ¿ya? Parte del equipo, ¿cierto?, que está en esta charla es Luz Valderrama, que es ingeniera de comercialización. Ella va a exponer directamente eh, con respecto al valor agregado de distribución y también va a explicar una pequeña línea de tiempo en donde, ¿cierto?, se puede observar ahí cuáles fueron los diferentes mecanismos de estabilización de precios desde el año 2019 al 2024 que se fueron presentando, cuáles fueron los causas, y la idea es que podamos revisar y que ya a ustedes les quede claro, ¿ya? La idea es que ocupemos un lenguaje que no tan técnico, de tal manera que ustedes también puedan entender cada uno de estos cambios regulatorios que existieron. Bueno, primero que todo, Juan Pablo, un segundo. sí, Antes de comenzar, advertir que en caso que quieran realizar algún tipo de pregunta, lo pueden dejar en el chat de preguntas y respuestas y al final vamos a hacer lectura de ellas. gracias. Eh, Mira, primero que todo, yo creo que muchos de ustedes tal vez no nos conocen, pero bueno, Saesa Innova es parte del grupo Saesa. El grupo Saesa es una empresa que está ubicada en la zona sur de Chile, en donde el principal giro con que cuenta es el giro de distribución eléctrica a través de sus diferentes concesionarias de distribución, desde Concepción, en este caso, hasta Coyhaique. ¿Ya? También tenemos presencia en el segmento de generación y transmisión, pero en particular
SAESA Innova surgió en 2019 debido, ¿cierto?, a la ley de giro exclusivo, en donde todos los negocios que nosotros le llamamos no regulados, que antiguamente eran administrados por la empresa distribuidora, tuvieron que migrarse a esta nueva empresa, que es SAESA Innova, y en donde, bueno, nosotros no estamos limitados de cierta manera a la concesión, ¿cierto?, del grupo SAESA. Nosotros podemos actuar a nivel de todo Chile, ofreciendo, ¿cierto?, diferentes soluciones y servicios energéticos. La idea de nosotros es ser un socio estratégico con nuestros clientes. Eso quiere decir que nosotros podamos escuchar cuál es el requerimiento que tengan en específico y poder, ¿cierto?, crear una solución hecha a la medida. Ya la idea no es vender acá soluciones estándar, sino soluciones que realmente puedan, en este caso, solucionar el dolor de cabeza que tenga un sector productivo en específico, ¿ya? Por otro lado, bueno, los inversionistas de todo el grupo SAESA en todo el segmento de AINCO y Ontario Teacher, que son inversionistas canadienses, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos ya comenzar, ¿cierto?, con tener claro cuáles van a ser los objetivos de la charla, ¿ya? Primero que todo, comprender, ¿cierto?, cuáles van a ser los factores que van a influir en el precio regulado. Por otro lado, entender los diferentes mecanismos, como yo les comentaba, que se fueron presentando del 2019 a la fecha. Por otro lado, ver el impacto en el sector frutícola y las medidas de mitigación a corto plazo, que en este caso nosotros como Saiza Innova podemos ofrecer a todos los clientes que quieran en este caso hacer una evaluación de alguna solución en específica. Bueno, es súper importante, ¿cierto?, destacar la importancia que tiene el sector frutícola en el país, ¿cierto? Debido a que es un pilar fundamental en la economía agrícola actualmente. Ustedes pueden visualizar, ¿cierto?, en la presentación diferentes gráficas que yo las obtuve directamente en este caso de la Oficina de Evaluación y Política Agraria, que bueno, ellos emiten un reporte de manera mensual donde se van actualizando, por ejemplo, la cantidad de superficie que se tiene a nivel nacional de la cantidad de fruta plantada, ¿ya? Entonces, en donde podemos visualizar en la primera gráfica que en las últimas décadas ha ido en aumento. Desde el 2004 al 2023 ha existido un aumento de superficies de hectáreas plantadas de un 76%. Entonces ahí podemos ya observar, ¿cierto?, de que el sector frutícola va cada vez más en aumento. Y eso obviamente trae consigo de que en cada uno de sus procesos va a necesitar cierto consumo energético, que es uno de los principales insumos que necesita, ¿ya? Por otro lado, también hay que tener en cuenta de que de estas 320.000 hectáreas que se tienen registro en el año 2023, mayormente un 25% está concentrado en la región de O'Higgins y un 20% ya en la región del Maule y lo sigue ya luego la región metropolitana. Y de acuerdo, bueno, acá a este reporte que emitió DEPA en el periodo de enero a mayo de 2024, se tiene registro que se exportaron a nivel de tonelada 1,8 millones de frutas, en donde ahí podemos también destacar de que en este caso la mayor cantidad que se exportó fue fruta fresca, ¿ya? Y también concentró el mayor porcentaje del valor exportado, ¿ya? Del total de exportación, ¿cierto? Ahí hay algunos registros que se pueden observar que fueron 5.098 millones de dólares. Y quiero destacar más que todo de que en este caso el valor o sea, la especie que contempló en mayor predominancia este valor fue la cereza. Si ya lo asociamos a nivel de cantidad de toneladas que se exportaron, ya sería la uva, ¿ya? Pero principalmente quiero destacar de que, bueno, actualmente el cerezo es una de las especies, ¿cierto?, que mayormente ya se está o sea, tiene un mayor valor de exportación y que, bueno, se está concentrando más a nivel nacional, ya a nivel de cantidad de hectáreas sembradas. Y también destacar, ¿cierto?, de que, bueno, los mercados donde se concentra este valor de exportación principalmente sería China, luego le seguiría Estados Unidos, Países Bajos y Brasil, ¿ya? Entonces, es súper importante tener en cuenta de que realmente el sector frutícola tiene un potencial económico súper importante para el PIB, ¿cierto?, nacional. Entonces, el hecho de que ya van a ocurrir tasas tarifarias van a golpear directamente, ¿cierto?, de los costos operativos, en este caso, que cuenta cada productor de fruta. Y eso es importante que lo podamos analizar y podamos tener más o menos una idea de cuánto puede ser el porcentaje de aumento.
Pero primero que todo, yo quiero que a ustedes les quede claro cómo se compone la tarifa de un cliente regulado, ¿ya? Como ustedes saben, un cliente regulado son aquellos que cuentan con una potencia conectada mayor a 500 kilowatts o son aquellos que pueden tener tal vez una potencia conectada mayor a 500 kilowatts, pero pueden optar ya sea por pasar a un régimen cierto regulado o a un régimen libre. Aquellos clientes que ya tienen una potencia conectada de 5000 kilowatts ya deben nacer puramente como cliente libre, ¿ya? Entonces, la idea de esta lámina es que a ustedes les quede claro, ¿cierto? Que en este caso la tarifa regulada se compone de diferentes cargos, ¿ya? Que están asociados a diferentes segmentos del mercado eléctrico chileno, ¿ya? Cuando un cliente, ¿cierto?, es cliente regulado, de cierta manera está sujeto de acuerdo a la ubicación geográfica donde esté, ¿cierto?, ubicado y también de acuerdo a la concesión eléctrica donde él se puede conectar. Puede ser una empresa distribuidora, puede ser una cooperativa eléctrica, ahí va a depender, ¿cierto?, del lugar, ya que cada empresa distribuidora es un monopolio natural y tiene su concesión, ¿ya? Entonces, la idea de la lámina es poder, ¿cierto?, a ustedes les quede claro de que en este caso la empresa distribuidora lo que hace más que todo es recaudar en este caso el costo de energía para poder hacer un pago a la empresa generadora a través del precio nuevo promedio y también recauda todo lo que es el cargo único por el uso del sistema de transmisión, ya sistema de transmisión zonal, nacional, sistemas dedicados de pueblo de desarrollo y otros. Y también a la tarifa regulada se le suma otra componente que es el valor agregado de distribución, que es realmente la componente de la cual la empresa distribuidora margina, ¿ya? Luego Luz va a hablar un poco más respecto a cómo se calcula este valor agregado de distribución, y en particular, si yo reviso, ¿cierto?, estas componentes, podemos observar que tanto el precio nudo promedio está asociado al costo de energía, y que es para pagarle, ¿cierto?, de acuerdo a los contratos vigentes que tiene la empresa distribuidora con sus suministradores, y el valor agregado de distribución fueron las componentes que se mantuvieron congeladas desde el año 2019, ¿ya? Y que actualmente, ahora en el 2024, ¿cierto?, van a experimentar ya un descongelamiento. Y ahora, el 7 de junio, se descongeló lo que es el valor agregado de distribución, y por otro lado, el precio nuevo promedio ya se debería haber materializado el alza ahora en los consumos de julio, ¿ya? Entonces, más que todo, bueno, aquí quise referenciar el artículo 181 del DFL4, de la General de Servicio Eléctrico, en donde más que todo la definición que plantea es que es cierto el precio resultante de suministro eléctrico y yo debo traspasarle a un cliente regulado, realmente debe corresponder al costo de la utilización por el usuario de los recursos a nivel tanto de producción, que sería a nivel de generación, transporte a nivel, ¿cierto?, en este caso del segmento de transmisión, y también lo que es la distribución por el lado ya de la concesión eléctrica de distribución. Y también destacar acá cuál es la participación que tienen estas componentes en una boleta común. Por ejemplo, pensemos tal vez en una tarifa AT43, que es una tarifa bien común para clientes agrícolas. Bueno, el costo de energía puede representar, de hecho, un 70%, porque el costo de energía, que se basa en el precio nuevo promedio, se hace un traspaso también bueno, un precio de dato de energía y un precio de potencia de punta, ¿ya? Se cobraría lo que sería tanto la energía y la potencia, que se define a nivel de nudo, a nivel de la subestación que efectúa el suministro de energía. Y también, bueno, también se traspasan todos ya los precios a nivel de distribución, también por transporte y distribución. Entonces ya podríamos considerar que a nivel de transmisión sería un 11% y por el lado de valor agregado de distribución un 19%. Bueno, con respecto al precio nuevo promedio, es importante eh, tener en claro de que más que todo es el traspaso del costo de energía que las empresas distribuidoras, en este caso, ¿cierto?, establecen en un contrato, ¿cierto?, que establecen con su suministrador en específico, ¿ya? Esos contratos, ¿cierto?, se realizan a través de licitaciones públicas reguladas, ¿ya? Y en estos casos, el precio nudo promedio está compuesto por dos componentes principalmente, que es el precio nudo de corto plazo y el precio nudo de largo plazo, ¿ya? El precio nudo de corto plazo es el que se mantuvo, de hecho, congelado desde 2019,
y que se defina a nivel de generación y transporte, y que son los que yo les mencionaba anteriormente, que se define un precio de energía, un precio de potencia de punta, y están ya los precios de largo plazo, que son aquellos precios que se traspasan, ¿cierto?, desde los contratos que se tienen ya con cada suministrador. Importante también recalcar de que, bueno, acá las autoridades que participan de estos procesos, en este caso es la Comisión Nacional de Energía, que es cierto, licita los contratos de suministro al cliente regulado, calcula el precio nuevo promedio, emite los informes técnicos preliminar y definitivo, y también actualiza, cierto, en este caso el precio nuevo promedio en los meses de abril y octubre de cada año. Por otro lado, el Ministerio de Energía, que debe revisar estos cálculos emitidos por la Comisión Nacional de Energía, preparar el proyecto de decreto, ya, de acuerdo al nuevo PNP, y luego ya la publicación en el Diario Oficial. Entonces, el precio nuevo promedio se puede ver indexado por diferentes causas, y en este caso puede ser tal vez que, de acuerdo a un contrato que se tenga con una, con un suministrador en específico, el contrato tal vez se puede indexar por diferentes índices, que pueden ser índice de precio al consumidor estadounidense, el precio del carbón, el precio del GNL o del diésel, ¿ya? Entonces, si se sobrepasa sobre un 10% el precio vigente, se tiene que volver a actualizar el precio nuevo promedio, o cuando se presenta también la entrada de un nuevo contrato de suministro. Por otro lado, la componente de transmisión, más que todo, se cobra a través de un cargo útil, ¿ya? En este caso se traspasa a través de la tarifa, y lo que hace el cargo único es recaudar los precios que uno debería pagar por cada sistema de transmisión, tanto sistema de transmisión nacional, zonal, dedicados, polos de desarrollo, los sistemas de interconexiones internacionales y los servicios complementarios. Entonces, de acuerdo al artículo 115, se define de que este cargo único se debe traspasar tanto a los clientes libres como a los clientes regulados. Y también, ¿cierto?, se calcula de manera semestral por la Comisión Nacional de Energía, y se fija en este caso en pesos por kilowatt hora. Ahora, bueno, Luz va a presentar esta lámina. Así que, Ya. Hola, buenos días. Continuando con el VAT. El VAT es el valor agregado de distribución. Este es fijado cada 4 años por el Ministerio de Energía mediante los decretos, y corresponde básicamente a un costo medio que incorpora todos los costos de operación, mantenimiento y expansión de las empresas distribuidoras de electricidad. Esto se aplica como un porcentaje sobre la energía y potencia consumida. Y cuando hablamos de costos de operación, mantenimiento y expansión, nos referimos como a todas las mejoras a nivel de distribución. Por ejemplo, cables subterráneos, transformadores, medidores inteligentes, entre otros. Toda esta infraestructura va a recaer en el VAT. ¿Qué determina el VAT? El VAT determina todas las fórmulas de tarifas usadas por las distribuidoras para calcular cada cargo en la boleta, como bien ahí se ve en la imagen que se está moviendo. Y bueno, la última actualización ya fue el 7 de junio, donde se publicó el VAT por los periodos 2020 al 2024, en donde menciona que los precios de potencia van a estar sujetos a indexaciones. Bueno, esto, como ya se publicó el 7 de junio el decreto, ya las facturaciones o las boletas desde junio en adelante ya se están percibiendo dichas alzas en cuanto a peajes de distribución, o también para ya las tarifas finales o las boletas de los clientes regulados. Acá podemos ver los valores base de indexación. Bueno, esto estuvo congelado desde el 2019, que estos serían los parámetros como IPC, CPI, que es un parámetro de indexación estadounidense, y también el tipo de cambio dólar, congelado desde octubre de 2019. Ahora, ¿qué dice el VAT? Que esto se va a indexar mensualmente y va a tomar el segundo mes anterior al mes que se va a emitir la boleta o la factura. Si nosotros consideramos, por ejemplo, ahora la variación a este mes de julio, a la emisión de las boletas del mes de julio, vamos a tener que considerar entonces los parámetros de mayo por los 2 meses de desfase. Y considerando esto, con el que llevamos ya 5 años casi congelado este VAT,
vamos a percibir estas variaciones de un 70% tanto IPC, un 20 y un 30% en cuanto a CPI dólar, lo cual esto podría promediar unas alzas de 40% sobre la componente VAT. Otra cosa también que quería mencionar es que, como bien lo dijo Juan Pablo, todos los clientes están ubicados en distintas zonas de concesión. Acá el VAT igual también las clasifica como áreas típicas. Y bueno, como ya se actualizó en junio, ya algunos clientes ya percibieron esta alza en cuanto a potencia por el tema de la indexación. Algunas distribuidoras, o sobre todo las cooperativas, algunas cooperativas percibieron un alza muy grande. Y esto se puede deber ya que el VAT respecto al decreto anterior debe haber subido por todas estas inversiones que habíamos hablado. Ya. Otra cosa que también queríamos hablar es que qué ha pasado con la evolución de las tarifas eléctricas en Chile. Acá vamos a mostrar como una síntesis cronológica desde el 2019 a la fecha, donde, bueno, todo esto empezó tras el descontento social que generó un estallido social y que más que se iban a percibir una subida en las cuentas de la luz. Es así que se publicó en noviembre del 2019 la Ley 21.185, o que algunos la conocen como el PEC 1, donde se fijó el precio nudo promedio del decreto 20T el año 2019 como el precio estabilizado del cliente, o PEC, hasta diciembre de 2020. Y hasta la vigencia de esta ley, que es más o menos 2025-2027, los decretos PNP no pueden fijar precios superiores a este PEC ajustado al IPC. ¿Ya? ¿Qué pasó con esto? Bueno, el 2020 llegó la pandemia, también hubieron efectos económicos y sociales, como por ejemplo la guerra de Ucrania, también que aumentó el tipo de cambio del dólar, y todo esto hizo que se superara la deuda máxima con las generadoras por los contratos de suministro eléctrico, que superara los 1.350 millones de dólares establecidos como límite en esta ley. ¿Ya? Y con esto se iba a descongelar entonces las tarifas y se iba a percibir un aumento de hasta un 40% en las cuentas de la luz. Tras esto, para evitar el alza, en julio del 2022 se publicó la Ley 21.472, o conocida también como PEC 2, que introdujo un mecanismo de protección al cliente, o MPC, para evitar estos aumentos excesivos. También se ajustó las tarifas según tramos de consumo, como se ve en la tabla que la acompaña al lado. Por ejemplo, límites de consumo de 350, 350, 500 y superiores a 500. Y además también se crea un cargo por servicio público que lo perciben tanto los clientes libres como los clientes regulados, para poder financiar este fondo de estabilización de tarifas. Bueno, ¿qué pasó también? Este mecanismo de protección al cliente para los años 2023 en adelante no tenía protección para aquellos consumidores que consumían sobre los 500 kWh, como se ve en la tabla. También se atrasaron los decretos porque se congelaron por el PEC 1, las indexaciones iban al alza, también iban a subir el precio de energía de los nuevos contratos de suministro eléctricos que venían de las licitaciones. Entonces esto hizo que también se acumulara muy rápido el saldo adeudado, que superaba los 1.800 millones de dólares que fijó esta ley PEC 2. Bueno, tras esto también, en enero de este año, la Comisión Nacional de Energía publicó el informe técnico definitivo del precio nudo promedio, y en este informe incorporaban alzas cercanas a 150% en temas de energía en ciertas zonas del país. Y como habíamos mencionado que los consumidores que consumían sobre los 500 kWh no tenían protección ya para estos años, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley con un mecanismo de mejora a esta ley PEC 2.
Entonces, bueno, ya este proyecto de ley se hizo realidad en abril 2024, donde se publicó la ley 21.667, o que también algunos lo pueden llamar como el PEC 3, donde busca modificar esta estabilización de tarifas cambiando el MPC. También va a descongelar gradualmente las tarifas por el VAT, lo cual ya pasó con el decreto el 7 de junio. Creó también un subsidio transitorio, pero este subsidio solamente está dirigido para aquellas personas o clientes residenciales que estén en el registro social de hogares y que tengan un 40% de un sector más vulnerable. Y también trajo consigo el cambio en el fondo de estabilización de tarifas. ¿Por qué? Porque anteriormente ya se superó. Bueno, acá mostramos un resumen de esta última ley, donde, bueno, en cuanto a cargo por energía, se cambió la segmentación de tramos de consumidores. Ya no están de 350 a 500 y superior a 500. Ahora solo es menor a 350 y mayor a 350 kWh al mes. Bueno, se va a publicar un nuevo decreto de energía, probablemente en julio, por los consumos de julio, y bueno, para los clientes menores a los 300 kWh al mes, para este segundo semestre de julio solamente van a ver el precio nudo promedio, pero en cambio los otros clientes mayores a 350 van a estar sujetos al precio nudo promedio más este MPC, que ahora va a ser fijado a 22 pesos hasta el 2027 y después del 2027 hasta el 2035 a 9 pesos. Esto va a financiar este fondo de estabilización de tarifas. Y bueno, ya para los clientes menores a 350 kilowatts, desde enero en adelante sí van a estar sujetos a este MPC ajustado al IPC. En cuanto al cargo por servicio público, los tramos de consumo se van a mantener según los que se indican ahí. Para los consumidores menores a 350 kWh van a estar exentos de este cargo, pero en cambio los otros consumidores, según los niveles de tramos de consumo, van a estar asignados a este precio anualmente más IPC. En cuanto a la deuda total que se está generando, que se está viendo por esta nueva estabilización de tarifas, bueno, tenemos los 1.350 de la primera ley, el PEC 1, más los 5.500 que modificó el PEC 2. Anteriormente eran 1.800, que se superó, ahora se ajustó a 5.500 millones de dólares. Esto va a tener un plazo máximo de pago de deuda al 2035. Y en cuanto al subsidio, este subsidio que hablábamos para el sector del 40% del registro social de hogares va a estar financiado en parte por 100 millones de dólares por el cargo por servicio público, más 20 millones de dólares de aporte fiscal. Gracias, Carlos. Bueno, para poder analizar, ¿cierto?, el impacto que va a considerar el alza tarifaria, ¿cierto?, en el sector frutícola, primero hay que tener claro cuáles son los tipos de consumo que se presentan en el sector. Ya, entonces yo aquí lo quise dividir principalmente en tres segmentos, que ya serían los consumos asociados a riego, que están, ¿cierto?, relacionados directamente con bombas de agua que se utilizan para bombeo, rebombeo, ¿cierto?, de pozos profundos, superficiales, tranques, y obviamente todo lo que es ya la tecnificación de las líneas de riego por sistemas de goteo, riego por aspersión y microaspersión. Y bueno, estos tipos de consumo ya presentan un comportamiento ya más estacional, ¿cierto? En el caso de que, por ejemplo, uno quiera instalar un sistema fotovoltaico en alguno de estos tipos de consumo para, ¿cierto?, aportar cierto porcentaje de autogeneración, la idea es poder revisar el caso a caso de cómo es la estacionalidad de los consumos, ya de tal manera de poder hacer un buen sobredimensionamiento del proyecto y poder, ¿cierto?, tener una componente de autoconsumo y de inyección que sea lo mejor dimensionada posible. En comparación al almacenamiento, los consumos están relacionados más que todo, ¿cierto?, a cámaras de frío, ya que las cámaras de frío, ¿cierto?, tienen consumos por compresores, ventiladores, unidades de refrigeración. Y en este sentido, este tipo de consumo ya presenta, ¿cierto?, un consumo más constante,
ya durante las horas diurna y nocturna y en realidad durante los meses del año. O sea, acá tal vez se puede pensar tal vez en otro tipo de solución, tal vez para poder compensar tal vez los consumos también que se quede durante la noche. Y también ya son todos los consumos ya enfocados, ¿cierto?, a los procesos, que sería ya la maquinaria, ¿cierto?, que se necesita para el lavado, la clasificación, el empaque de la fruta, trituradora, exprimidora, deshidratadora, entre otras, ¿ya? Entonces, es bueno tener claro de que cuando uno quiere implementar o integrar una solución de eficiencia energética, es importante analizar de manera acabada y detallada cuál es el tipo de consumo que se quiere, en este caso, ¿cierto?, eficientar, ¿ya? Entonces, por otro lado, también quise colocar como cuatro aspectos en donde el aumento de la tarifa regulada va a tener una mayor participación, pero impactos que pueden ser cierto negativos y otros impactos que también se puede pensar tal vez como positivo, en el sentido de que tal vez cierto, este aumento de las alzas tarifarias puede producir cierto, un mayor incentivo para poder incorporar mejores prácticas a los procesos productivos de los productores de fruta, incorporando tal vez digitalización de consumo, cogeneración eficiente en cada uno de sus predios, y esto también puede ir de la mano en mejorar tal vez, ¿cierto?, la calidad de la propia fruta. Pero también se entiende de que obviamente esto va a producir un aumento de los costos operativos, ¿ya? Y estos costos operativos, eh, económicamente en términos, va a bajar, ¿cierto?, la rentabilidad, ¿cierto?, de cada una de estas empresas. También a nivel de competitividad, también se puede producir un aumento tal vez de los precios de venta, ¿ya? Y eso puede producir tal vez una menor competitividad internacional con padres del sector, tal vez, bueno, uno compite harto también acá con el mercado peruano, ¿ya? Entonces, bueno, a pesar de que bueno, el año 19 por el tema de, el primer congelamiento, ¿cierto?, fue por el tema, ¿cierto?, del estallido social, pero luego apareció el COVID. Fueron varios los países que se acogieron a ciertos congelamientos. ¿Ya? No somos el primer país y en realidad, bueno, es necesario sí o sí realizar este descongelamiento para poder saldar las dudas que se tienen con las empresas generadoras en este caso y también para que realmente las empresas distribuidoras puedan recaudar, ¿cierto?, el valor agregado de distribución, el cual también se vio congelado. Luego, más que toda esta lámina, quise ejemplificar, ¿cierto?, un caso práctico, ¿ya? Un caso práctico de un cliente tipo que tiene una sala de bomba con una tarifa T43, que tiene un consumo mensual de 8.000 kWh, una potencia suministrada de 80 kW y una demanda de hora punta de 50 kW, ¿ya? Entonces, lo que quiero ejemplificar a través de esta gráfica es lo siguiente. Lo que quiero comparar, más que todo, es va a significar el aumento que va a tener este cliente, de acuerdo a que si estuviese ubicado, por ejemplo, en la comuna de Rancagua y conectado a la concesión de SG, y por otro lado, si es que estuviese ubicado en la comuna de Lampa, pero conectado, ¿cierto?, a la concesión de Enel, ¿ya? O sea, acá la comparativa, más que todo, hace comparar los consumos de mayo, o sea, si yo facturo los consumos de mayo 2024, considerando el congelamiento de las tarifas que se venía trayendo, de acuerdo también, de acuerdo al precio nuevo promedio también 16T, que también se venía trayendo, y también los precios a nivel de transmisión, ¿ya? Y compararlos con el mes de julio, que el mes de julio es como mencionaba Luz y como yo les comenté inicialmente, se van a ver las alzas también a nivel de precio nuevo promedio, ¿ya? El valor agregado de distribución, como comentó Luz, se aplicó ya el 7 de junio y ya las empresas distribuidoras, algunas ya empezaron a aplicar de manera retroactiva esa alza, ¿ya? Entonces, acá podemos visualizar a través de esta gráfica de que si yo considero el costo total de la boleta por la opción tarifaria T43, en donde, ¿cierto?, yo facturo componente de energía, transmisión, potencia suministrada y potencia salida en hora punta, y los cargos por servicio público, a mí me totalizan los siguientes montos, que son los que se muestran ahí. Entonces podemos observar que si yo comparo el costo neto de la facturación de mayo
donde se venía congelada la tarifa, versus julio, donde se va a ocurrir el descongelamiento, va a ocurrir un 40% de aumento, ¿ya? En este caso, en CGE Rancagua. Siempre hay que evaluarlo caso a caso. Si yo evalúo, por ejemplo, una cooperativa, no sé, por ejemplo, Copelec en Chillán, también estos porcentajes pueden cambiar, ¿ya? Y eso va a estar determinado con los precios que se terminarán de acuerdo al valor agregado de distribución y con los que se tiene ahora con respecto al informe técnico definitivo por precio nuevo promedio que se emitió también en junio. Aún falta de que por el lado del precio nuevo promedio pase ya a decreto y se publique en el diario oficial. Por ahora solamente se tiene el informe técnico definitivo. Entonces para hacer esta simulación yo me tomé de ese informe, ya que de cierta manera debiesen ser los precios que debiesen traspasar a los clientes finales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero revisar el detalle del aumento de cada cargo, por ejemplo en CGE Rancagua, podemos observar de que en particular los cargos que presentaron mayor aumento fueron en este caso la electricidad consumida, 48% de variación al alza, y también lo que sería, ¿cierto?, la potencia suministrada, ¿ya? La potencia suministrada, de hecho, experimentó una gran alza en casi todas las cooperativas y distribuidoras a nivel de país, y también ya un 24% también, ¿cierto?, de la demanda de hora leída en hora punta. Lo que es los cargos por servicio público no experimentaron variación, como mencionó hoy. Por otro lado, si yo quiero revisar el detalle de los cargos y la variación de aumento, en Enel Lampa podemos observar también que se produce también un comportamiento similar que el cargo de energía consumida, y creo que sería ya la potencia suministrada también son los que experimentaron mayor aumento. Entonces, ya de acuerdo a las simulaciones que uno puede realizar o de acuerdo a lo que uno puede ir visualizando a través de las noticias, a través de LinkedIn, de diferentes plataformas, realmente el alza tarifaria ya es un hecho, ¿ya? Y se va a ver materializado ahora en la facturación que se emite para el consumo julio. Entonces, la idea es que ya ustedes como productores de fruta puedan realizar ciertas estrategias de mitigación a corto plazo, ¿ya? Tal vez uno podría pensar en estrategias de mitigación a largo plazo, pero ya pasaría por un tema regulatorio. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que tal vez nosotros como SEASA Innova podemos ofrecerle a ustedes? Y que la idea es que si a usted le llama la atención de alguna solución específica, poder adoptarla en alguno de sus campos, la idea es que podamos establecer, planificar ciertas visitas técnicas, realizar los levantamientos respectivos y poder realizar la solución, ¿cierto?, hecha a la medida y poder entregarle a usted una propuesta técnico-económica en donde obviamente converse, ¿cierto?, los beneficios de ahorro energético y también converse también los resultados económicos. Entonces, en particular, la primera opción sería, ¿cierto?, el cambio tal vez de régimen tarifario a cliente libre, ¿ya? Eso sería netamente para poder actuar sobre el concepto de energía, ¿ya? Entonces, yo les voy acá a comentar un poquito en qué consiste. El cambio de régimen tarifario quiere decir que, por ejemplo, yo puedo ser cliente regulado, ¿ya? Eso quiere decir que, bueno, si puedo ser cliente regulado tal vez con una potencia mayor a 500 kWh, pero puedo tener la opción, ¿cierto?, de pasar a ser cliente libre, ¿ya? Esta opción de pasar a ser cliente libre lo que busca es que ya en calidad de cliente libre tú puedes negociar lo que se llama, lo que es el concepto de energía, ¿ya? De tal manera de buscar un ahorro por esa componente, en este caso, cuando te facturen, ¿cierto?, tu factura, tu boleta, ¿ya? También es importante destacar acá de que donde yo puedo, ¿cierto?, en este caso, contratar un suministro de energía, ¿ya? En este caso, como se puede mostrar ahí en el diagrama, es que si yo soy un cliente regulado, cumplo tal vez con la potencia mayor a 500 kW y quiero pasar al cliente regulado, tengo que ir negociando, ¿cierto?, estos contratos y revisando cuáles son las cláusulas comerciales, cuál es el precio. Al final el precio es el que decide más que todo, ¿cierto? A veces con qué suministrador yo me voy, pero en realidad el tipo de consumo, el cliente se puede establecer un contrato ya sea con un generador, puramente generador, o también ya con un comercializador de energía, en donde el comercializador más que todo realiza una compra de energía
aplica un fee y revende esa energía hacia el cliente, ¿ya? Bueno, nosotros contamos con una empresa que es parte de Innova, que se llama Sociedad General Austral, que cuenta con el giro de generación eléctrica y que la cual presta el servicio de comercializador. Entonces nosotros también podemos ofrecerle a ustedes tal vez hacer la evaluación, ¿cierto? Económica, comparar el escenario regulado versus el escenario libre, llevarlo a nivel de costo y ver si realmente se justifica el cambio de régimen tarifario. Como pueden observar abajo aparece una fórmula, ¿cierto? Esa fórmula dice que el precio de energía como cliente libre más el precio de los costos sistémicos debe ser menor al precio de la energía como cliente regulado. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Quiere decir que el precio que tú transas, ¿cierto? A través de este contrato, la idea es que sea menor con el precio regulado, pero además nosotros, como contamos con una cartera de clientes libres, nosotros actualmente suministramos una cartera casi de 300 clientes libres de diferentes segmentos, salmonero, maderero, agrícola, lechero. ¿Cierto? La idea es que también se considere también el precio de los costos sistémicos. Actualmente los costos sistémicos también hay un aumento, entonces la idea siempre es ir evaluando el caso a caso, dependiendo también de dónde está ubicado el cliente, ¿ya? Y bueno, los ahorros que uno tal vez puede percibir tal vez son de un 10 a un 15% de acuerdo a la facturación que se neta, o sea, con respecto a la facturación neta, ¿cierto? Que se emita de acuerdo a cada escenario, tanto regulado o libre. Por otro lado, si queremos hacer una gestión sobre el concepto de la demanda de hora punta, uno podría pensar, ¿cierto?, en poder instalar un grupo de electrógeno. ¿Ya? Un grupo de electrógeno de cierta manera te permite, ¿cierto?, poder aislarte de la red de distribución y en este caso poder, ¿cierto?, evitar esta demanda de hora punta entre las 6 y las 10 de la noche. Esto lo voy a mostrar a continuación para que quede un poco más claro. Bueno, la hora punta, yo lo llevé, ¿cierto? Bueno, al año 2024. La hora punta, este año, por ejemplo, ¿cierto? Es desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. Ya en esos meses habitualmente opera la hora punta. Cuando fue la pandemia se consideraron solamente 3 meses, pero eso fue un caso excepcional en realidad. Pero la hora punta es la potencia que tú marcas, ¿cierto? De cierta manera de las 6 a las 10 de la noche, pero es la potencia máxima y se cobra como una demanda leída del mes, ¿ya? Y ahí uno aceptúa lo que es ya feriado de fin de semana, ahí no se cobra hora punta. Pero hay que tener claro de que si uno marca hora punta en alguno de esos meses, hay que tener en cuenta que luego se cobra una demanda de arrastre o una multa, que no, ¿ya? Que más que todo te persigue desde, en este caso, desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo del año siguiente. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa de que si tú marcas punta en 2 meses o un mes, no importa ahí si un mes o 2 meses, tal vez puedes hacer alguna gestión, ocupaste un grupo de electrógeno, pero si marcaste ya una punta, ya se va a calcular un promedio, el promedio de las dos demandas máximas que hubieron, ¿cierto? Leídas durante los meses de abril a septiembre, y ese promedio es el que tú vas a arrastrar durante octubre, noviembre hasta marzo, ¿ya? Y ahí se va a emitir un cobro por ese arrastre, por ese promedio. Entonces, lo que uno podría pensar, como yo les comentaba, es tal vez integrar un grupo de electrógeno. Nosotros tenemos una línea de negocio de arriendo de grupo de electrógeno actualmente. Nuestro grupo de electrógeno, tenemos proyectos conectados en baja tensión, media tensión, para diferentes segmentos productivos a nivel nacional, principalmente salmonero y maderero, ¿ya? Pero la idea acá, de este diagrama, es que a ustedes les quede claro, ¿cierto?, cómo opera de cierta manera, en este caso, el grupo de electrógeno. Bueno, acá ustedes pueden visualizar, ¿cierto?, que contamos con el grupo electrógeno. Yo puse, ¿cierto?, la figura de una sala de bomba y también lo que sería la red eléctrica. Y luego también observamos los breakers, que son como, ¿cierto?, los interruptores tanto del cliente y el interruptor por el lado del grupo de electrógeno. Entonces, más que todo, que previo al horario punta, a las 6 de la tarde, la idea es arrancar el grupo de electrógeno entre 5:30, un cuarto para las 6, de tal manera de tener una holgura ante cualquier alarma que se pueda presentar en el panel de control y tomar, ¿cierto?, ciertas medidas para obviamente no poder marcar punta.
Pero la idea ahí es que, ¿cierto?, exista una sincronía entre el breaker, ¿cierto?, en este caso del cliente, en este caso aperturar ese breaker, y cerrar el breaker de generación de tal manera de que el punto de consumo, en este caso la sala de bombas, quede aislado de la red de distribución y ustedes, ¿cierto?, no marquen hora punta. Por otro lado, más abajo, ¿cierto? Eh, luego que termine la hora punta a las 10 de la noche, la idea es que ya tipo 10, un cuarto, ya ustedes se vuelvan a reconectar a la red. Entonces ahí el grupo de electrógeno, en este caso, verifica las condiciones y normaliza el suministro. Entonces ahí hay que hacerse toda la sincronía contraria, que sería cerrar el breaker del cliente y en este caso aperturar el breaker del generador, ¿ya? Esta sincronía puede ser de manera automática, ¿cierto? A través de un tablero ¿cierto? de traspaso de carga, o también a través, ¿cierto? del propio controlador, a veces que trae también el grupo electrógeno, depende ahí del modelo. O también ya se puede hacer una operación también manual del grupo electrógeno, no de manera automática, ¿ya? Pero bueno, este negocio nosotros actualmente tenemos muchos contratos de arriendo en los cuales brindamos, ¿cierto?, este servicio de tanto respaldo ante corte de suministro de la redistribución, pero también para operar en horas punta. En el caso, bueno, este ejemplo es en baja tensión, ya es operando sobre un breaker de un tablero general o un tablero auxiliar que puede tener el cliente. Pero si a nivel de media tensión, claro, ahí tendríamos que estar ya sobre, en este caso, el reconectador, ¿cierto?, de red que tenga el cliente. Por otro lado, también contamos, ¿cierto?, con otra solución que ya sería la incorporación de cogeneración eficiente, ya que cogeneración puede ser tal vez generación mediante biomasa, una torre eólica, pero realmente lo que se está manejando a nivel del mercado ya es instalar sistemas fotovoltaicos, ¿cierto?, de autoconsumo. Y si lo enfocamos a clientes regulados, ya serían sistemas fotovoltaicos que nosotros le llamamos net billing, porque se acoge a la ley net billing, la cual te permite autoconsumir energía, pero a la vez también hacer inyección a la red de distribución. Ahí también se suma, ¿cierto?, la componente de que si tú realizas, ¿cierto?, inyección a la red de distribución, en este caso la empresa distribuidora tiene la obligación de valorizarte esas inyecciones y a ti te queda un crédito a favor, que tú puedes, en este caso, aplicar un descuento directamente sobre tu boleta o también puedes ocupar el beneficio de descuento remoto para poder ocuparla en otro inmueble que tengas bajo el mismo RUT de la razón social o en este caso, ¿cierto? Eh, y bajo la misma concesión eléctrica en realidad, ¿ya? Entonces yo les quiero explicar un poquito el detalle, este es un diagrama bien básico en realidad, eh, de cómo trabaja de manera paralela el sistema fotovoltaico. Acá ustedes pueden visualizar el string de módulos fotovoltaicos que están conectados en serie. Eh, Estos sistemas pueden ser instalados a nivel de suelo, a través de tornillos helicoidales, estructuras de aluminio, y también, ¿cierto? Se puede instalar a nivel de techo, ¿ya? A nivel también de diferentes tipos de estructuras también se le puede dar tal vez cierta inclinación, o se pueden hacer estructuras coplanares en donde uno ahí, ¿cierto?, sigue la orientación de la inclinación del techo, ¿ya? Ahí obviamente la inclinación y la orientación determinan, ¿cierto?, cuánto va a generar el sistema fotovoltaico, ¿ya? Luego de eso ya contamos con el inversor, que el inversor, ¿cierto?, más que todo convierte, ¿cierto?, ya la corriente, en este caso, continua, corriente alterna, para poder realizar, ¿cierto?, una potencia de salida en alterna directamente al punto de consumo. Y el punto de consumo en este caso, ¿cierto?, puede recibir energía ya desde el sistema fotovoltaico que va a trabajar de manera paralela a la red de distribución o directamente también de la red de distribución, de ambas partes, ¿ya? Ahí ustedes pueden observar la flecha en blanco y la flecha en amarillo. Por otro lado, ¿qué pasa? Pasa también de que, como yo les comentaba, la ley Net Billing también te permite realizar inyección a la red de distribución. Entonces, si pueden visualizar la flecha en rojo, serían como inyecciones que yo estoy realizando a la red de distribución. Pero ¿en qué caso se presenta eso? Se presenta más que todo en los meses de verano, en donde existe una sobregeneración fotovoltaica. Puede ser, puede ser que en cierto periodo, bueno, de esto se va integrando de manera horaria.
se va haciendo la comparativa, ¿cierto?, de cuánto es lo que yo estoy consumiendo versus cuánto es lo que está generando el sistema fotovoltaico. Y en los casos que ese neteo salga de que, ¿cierto?, hay una sobregeneración, ese excedente, ¿cierto?, en este caso se va a inyectar a la redistribución y, como les comentaba, la empresa distribuidora o la cooperativa eléctrica tiene la obligación de valorizarlo y poder descontarlo sobre la boleta, ¿ya? Abajo de la lámina se puede observar un caso real. Es un proyecto de 165 kilos que tenemos, de hecho, quise colocar este ejemplo porque uno puede pensar de que en la zona sur estos sistemas realmente no tienen un buen factor de generación, pero realmente este es un proyecto que está ubicado, de hecho, en Los Muertos, cerca de Puerto Montt, y en donde podemos visualizar más que todo acá cuánto es lo que se le aplicó al cliente como descuento por generación distribuida en una boleta mensual, ¿ya? Primero que todo, quiero explicarle el diagrama que aparece a la izquierda inferior, en donde podemos observar, ¿cierto?, que más que todo es un diagrama monetario, ¿ya? En donde ahí podemos observar que si yo no tengo proyecto fotovoltaico, a uno le van a facturar el total de los cargos eléctricos, ¿cierto? Pero en el caso de que yo tenga un proyecto fotovoltaico, pueden ocurrir dos condiciones. Puede ser que el proyecto fotovoltaico te permita, ¿cierto?, tener, ¿cierto?, una componente de autogeneración, autoconsumir a través del sistema fotovoltaico, lo que tú vas a percibir un ahorro económico. Además, puedes tal vez presentar en algunos meses inyección a la redistribución y eso también tú lo vas a aplicar como descuento sobre tu boleta. Y puede ser que te quede un delta que tú tengas que pagar, pero va a ser menor, ¿ya? Pero pasa, sobre todo en los meses de verano, en que como existe sobregeneración fotovoltaica, puede ser de que tú ya tengas un cierto porcentaje, ¿cierto?, de ahorro de autoconsumo, tengas una gran componente, ¿cierto?, de monto de inyección y cubra ya, ¿cierto?, el 100% de tu boleta, ¿ya? Y pueden quedar también remanentes, y esos remanentes tú los puedes seguir utilizando en las facturaciones siguientes, ¿ya? Eso es lo que se visualiza ahí en ese cuadrito destacado, ¿cierto?, en naranjo. Y lo que se ve al lado, ¿cierto? Yo quise destacar los mismos colores para que ustedes puedan ir visualizando cuáles de las condiciones que yo les comenté anteriormente se está manifestando. En este caso se está manifestando la condición de proyecto fotovoltaico con remanente, ya en donde podemos visualizar de que el ahorro que el cliente tiene a nivel de energía ya es de un 46% de ahorro de autoconsumo. Entonces quiere decir que ya por la componente de energía le facturaron mucho menos dinero que habitualmente, porque se ahorró esa cantidad de energía desde la red de distribución. Y también podemos visualizar, ¿cierto?, cuánto fue el remanente que él venía trayendo el mes anterior y cuál fue la inyección, ¿cierto?, que en este caso, en ese mes en específico, realizó el sistema fotovoltaico. Entonces ahí está, ¿cierto?, destacado en un cuadro en rojo el descuento más o menos de 3.755.000 pesos que se descontó de la boleta. Solamente se facturaron, ¿cierto?, los cargos están exentos de IVA, que serían los cargos por servicio público. Entonces, de pagar tal vez una facturación de 3.755.000, el cliente pagó 40.000 pesos, ¿ya? Entonces, realmente se justifican estos proyectos, más ahora con el alza tarifaria, porque a medida que aumentan los precios en el área, por el lado regulado, ¿cierto? Dependiendo de la opción tarifaria, nosotros cuando calculamos los ahorros, tanto de autoconsumo e inyección de estos proyectos, nosotros lo hacemos en base a la tarifa a la cual está sujeto el cliente, ¿ya? Mientras más grandes sean, ¿cierto?, esas tarifas a nivel de energía, ¿cierto? Eh, Obviamente que estos proyectos se van a pagar mucho más rápido. Entonces podemos hablar de payback que hablábamos tal vez antes de 6 7 años, se pueden estar pagando ahora de acuerdo a las proyecciones y de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho en 4 años, ¿ya? Entonces, realmente se justifica, nosotros hacemos el análisis técnico-económico, a ustedes les mostramos mediante la propuesta, ¿cierto?, los resultados energéticos, el aporte que va a entregar al sistema, cuánto va a generar de manera mensual, anual, cuánto vas a tener de excedente, cuánto va a ser tu ahorro por cada componente, y también te entregamos en cuántos años, ¿cierto?, se va a pagar, ¿cierto?, el proyecto fotovoltaico, cuál, ¿cierto?, va a ser el BAN, el TIR, todos los parámetros económicos, todo eso se transparenta con el cliente de tal manera que le quede claro, ¿cierto?, si se justifica no este proyecto de cogeneración que puede estar asociado directamente tal vez a una sala de bomba
o a una planta, ¿cierto?, procesadora que tengan ustedes en alguno de sus campos. Y también quiero destacar de que, bueno, este es un proyecto del sur. El rendimiento por allá en el sur aproximadamente anda en 1,4 megawatt-hora por kilowatt peak instalado. Y si lo pensamos acá en la región metropolitana o tal vez la región de Higgins, ya hablamos de rendimiento de 1,6 megawatt-hora por kilowatt peak instalado. Así que realmente se justifica. Y avanzando con la presentación, eh, bueno, las conclusiones principales que nosotros rescatamos de acuerdo al análisis del sector frutícola es que, bueno, el aumento de las tarifas reguladas esto va a incrementar significativamente los costos operativos del sector frutícola, reduciendo su rentabilidad. El aumento de costos reduce, ¿cierto?, la competitividad del sector frutícola chileno en comparación tal vez a otros productores internacionales del rubro. Y también lo que se puede concluir es que también va a existir un mayor incentivo en realizar, ¿cierto?, optimización de los procesos que tenga cada productor. Obviamente hay que hacerlo caso a caso, dependiendo de la especie, ¿cierto?, de fruto que se esté trabajando, la estacionalidad de consumo y el tipo, por ejemplo, también cámaras de frío, hay que analizar el tipo de consumo principalmente y también hay que aplicar, ¿cierto?, las medidas de mitigación, que en este caso sería ya el uso de energías renovables, recorte de hora punta, cambio de régimen tarifario u otra medida tal vez de eficiencia energética que tal vez nosotros también podemos desarrollar caso a caso dependiendo del requerimiento. Así que los invito, bueno, a que ustedes puedan apostar por este tipo de integraciones en sus procesos. Yo creo que se justifica obviamente de acuerdo al alza tarifaria que se viene, se están pagando en menor tiempo y la idea es que puedan planificar con nosotros tal vez cierto, visitas técnicas, de tal manera que nosotros les podamos desarrollar una propuesta técnico-económica que no tiene ningún costo. La idea es que, como les comentaba, hacer un proyecto a la medida y que ustedes se sientan conformes, ¿cierto?, con la asesoría que les estamos brindando. Así que muchas gracias, eso sería nuestra presentación. Así que quedo atento ante cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Luz. Juan Pablo Vergara, ejecutivo de negocios, y Luz Valderrama, ingeniera en comercialización, ambos profesionales de SAESA Innova, colaboradores de la Federación. Nosotros vamos a compartir este video. Voy a hacer un esfuerzo por compartir la presentación. Ahí tengo que ver cómo lo puedo solucionar. Voy a compartir también el contacto de SAESA Innova. Voy a compartirles un formulario en caso que si ustedes desean tomar contacto puedan comunicarse con ellos. ¿Ya? Les, les doy las gracias por eso. Alfredo, tienes levantado la mano. Te pido que puedas escribir tu pregunta en el chat de preguntas y respuestas. Vamos a hacer una lectura de ellas en este minuto. Las preguntas que no podamos contestar las vamos a dejar a disposición de Luz y Juan Pablo para que ellos se puedan comunicar internamente. Ellos van a poder tener acceso a sus correos electrónicos de las personas que dejen las preguntas. En ese sentido, Juan Pablo y Luz, miren, discúlpenme y les pido disculpas a todos. A mí me gustaría saber un poco, brevemente, así como para mí explicarme, porque de repente para muchos puede ser interesante ver esa alternativa de ser cliente libre versus ser cliente regulado. ¿Cómo se hace eso brevemente, no? Es más pregunta mía. Y mira, ahí en particular, Car, primero que todo hay que hacer un análisis, ¿cierto?, de que de acuerdo a la concesión eléctrica donde esté conectado el cliente y a la comuna, ¿cierto?, que esté ubicado, nosotros lo que hacemos ahí, como se hace, no es hacer una comparación del escenario regulado versus, ¿cierto?, el escenario libre. Y ahí lo llama a un nivel de costo. Entonces la idea es que al cliente le quede claro cuánto es lo que le saldría por cada uno de los escenarios y ver cuánto sería el ahorro, ¿ya? En este caso, como yo les comentaba, para poder optar a régimen libre, ustedes tienen que contar sí o sí con una potencia conectada mayor a 500 kilowatts, que es lo que se define, ¿cierto?, a través del trámite T1 ante la SEC, ¿ya? Eh, También es importante de que, bueno, un cliente regulado tiene que estar mínimo 4 años en cada, o sea, un cliente regulado libre tiene que estar mínimo 4 años en ese régimen, ¿ya? Para poder pasarse de un régimen al otro, ¿ya? Entonces la idea es que en el caso de que un cliente quiera cumpla con esas condiciones, nosotros también tenemos eh, las comunicaciones, en este caso con la distribuidora, enviamos una carta de aviso en donde
¿cierto? Comunicamos de este traspaso que requiere el cliente. Eh, en este caso también es importante destacar que el cliente también es importante que también que envíe una carta también a la empresa distribuidora que no es vinculante de que también requiere, ¿cierto? O sea, quiere de cierta manera, ¿cierto? Hacer este cambio de régimen tarifario y eso por normativa debe ser con 12 meses de anticipación, ¿ya? Eso también es importante destacar, ¿ya? Entonces con 12 meses de anticipación ya uno debería ya enviar esa carta a la empresa distribuidora, pero no es una carta vinculante. No es que de cierta manera tú envíes esa carta y la empresa distribuidora ya te realice el cambio. ¿Ya? Mira, Catherine Navarrete nos pregunta, hola, en cuanto a cliente libre y la tarifa eléctrica, ¿la tarifa se paga en dólares por kilowatt consumido? ¿Qué pasa si el valor del dólar sube? ¿Existen medidas para que el cliente libre pueda amortiguar las alzas? Hola, bueno, con respecto a esa pregunta, efectivamente, cada mes se aplica el tipo de cambio. Entonces, si sube el dólar, también va a subir este precio de energía. También en cuanto a cliente libre, esto también aplica una indexación, que es 2 veces al año, a los consumos de enero y a los consumos de julio en cuanto al CPI base que se pactó un momento en el contrato. Perfecto. Mira, tal vez eventualmente ustedes saben entender mejor la pregunta que yo. Oscar Pinauer nos dice, respecto a las condiciones para ser cliente libre, se habla que bajará a 300 kilowatts de potencia instalada. ¿A partir de cuándo eso será efectivo? ¿O no, no es así que... No, eso todavía está en discusión. Claro, porque actualmente hasta 500 kilowatts, pero al bajar el límite de potencia implica igual una serie de estudios en cuanto a capacidad técnica y también por el tema de la generadora. Entonces, eso todavía está en discusión. Bien. Permíteme con leer una opinión de un amigo de Fedefruta, Hugo Percy Sierra Goldberg, y de toda la red de fortalecimiento de nuestra industria, nos dice, se concluye que el productor que usa riego tecnificado, más procesos agroindustriales como frigorífico, packing y otros, donde el consumo eléctrico es importante, está sujeto a tarifas depredativas y de generación y de conducción. Si es posible dentro de una unidad predial buscar otras fuentes de electricidad como los paneles solares, que es una de las alternativas que ustedes están barajando. Caso agrícola del castillo de Don Carlos Rivacoa, en Comuna Cayelar, implementaron paneles solares on-grid. Me gustaría ver ese tema del on-grid y ahora al menos y se ahorra al menos un tarifado eléctrico mensual de 4 cifras que es significativo. ¿Qué opinan tiene usted al sistema on-grid? ¿Es similar al sistema que ustedes estaban diciendo ahí? Ya, mira, en particular, uno puede realizar proyectos que están on-grid, quiere decir conectado a la red de distribución, ¿ya? A una cooperativa eléctrica, ¿ya? Y off-grid es aislado, ¿cierto?, de la red de distribución y ahí, bueno, habitualmente, ¿cierto?, se debe trabajar, ¿cierto?, tal vez con un banco de baterías y tal vez un grupo de electrógeno. Ahí ya sería un sistema híbrido. Mira, ahora, de acuerdo al alza tarifaria, lo que se justifica de esto es que uno esté conectado a la redistribución. ¿Por qué? Porque ahí uno, ¿cierto?, va a aprovechar, bueno, la mayoría de los clientes que son productores de fruta cuentan con, por ejemplo, con muchos puntos de riego, ¿cierto? Esos puntos de riego generalmente presentan un consumo estacionario, ¿ya? Entonces la idea es que los meses que ellos no estén regando, ¿cierto? El sistema fotovoltaico, que son los meses de invierno, pueda estar inyectando la redistribución y ellos puedan seguir percibiendo, ¿cierto? En este caso, esa valorización de excedente, ¿ya? Y eso va a permitir también poder pagar el proyecto mucho más rápido, ¿ya? Entonces la idea con estas tasas tarifarias es que ojalá los proyectos sean mayormente conectados a la redistribución para aprovechar la alza y además la inyección, ¿ya? Perfecto. Vamos a leer una pregunta que nos van dejando. Miren, efectivamente van a poder disponer de la charla, de la grabación de la charla, y la vamos a publicar en nuestras redes sociales, Instagram y también en nuestra página web. Vamos a alojar el video para que todos lo puedan ver. ¿Qué opción tiene mayor incentivo económico, el cliente libre o el de los paneles fotovoltaicos? O eventualmente se puede combinar ambas. Nos pregunta Eladio Arias.
Ya. Mira, en particular pasa ahí de que los proyectos fotovoltaicos se aplican de manera distinta si tú cuentas con una tarifa libre o regulada. En el caso que, en el caso que tú eres regulado, uno se acoge a la ley Net Billing, que esta ley, ¿cierto?, te determina que tú puedes hacer proyectos hasta 300 kilowatts, ¿ya? Ese es el límite. Y está enfocado directamente a clientes regulados, ¿ya? No está enfocado en este caso a clientes que están en régimen libre. Si yo quiero instalar un sistema fotovoltaico no sé, en mi planta procesadora y soy cliente libre, el proyecto se tiene que conciliar de manera de 100% de autoconsumo. Yo no puedo realizar inyección a la redistribución. Entonces, cuando uno hace el dimensionamiento de esos proyectos, uno tiene que calcular otro parámetro que es súper importante, que, bueno, en este caso, para un cliente regulado sería inyecciones, ¿cierto? Cuando hay sobregeneración fotovoltaica, pero en el caso de un cliente libre, en ese caso hay que, ¿cierto?, calcular lo que sería el vertimiento de energía, porque al final de cuentas es energía que tú no vas a utilizar, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante o sea, dimensionar bien, en este caso, esos sistemas enfocados al régimen libre. Eh, Contestando la pregunta directamente, yo encuentro que se justifica instalar sistemas fotovoltaicos. Eso es lo que, como le mencionaba anteriormente, debido a que nosotros calculamos ahorros tanto por autoconsumo e inyección, esos ahorros eh, se van a ver de acuerdo a esta tasa tarifaria, va a existir una gran componente de alza en estos ahorros, ¿ya? Eh, Eso va a pegar directamente, ¿cierto?, con lo que sería ya el payback del proyecto, ¿ya? Porque cuando yo calculo el payback, yo te voy a calcular el payback en base al ahorro que tú vas a tener de autoconsumo e inyección. Entonces, si la tarifa es más cara, voy a tener mayores ahorros y esos ahorros, ¿cierto?, van a pagar el proyecto mucho más rápido, ¿ya? Como les comentaba, antes manejábamos tal vez payback de 6 años, 7 años, y ya estamos con estas proyecciones del alza tarifaria ya pensando, ¿cierto?, en 4 años, 4 años y medio. Ahí depende de cada caso, depende de la curva de consumo que tenga el cliente, de la estacionalidad y también obviamente de la opción tarifaria a la cual él también está sujeto. Ya, puede ser una tarifa T4-3, T5, puede ser una tarifa en baja tensión. O sea, siempre hay que analizar el caso a caso, pero lo que se justifica sí o sí es instalar un sistema fotovoltaico conectado a la red de distribución. Bien. Luz, Juan Pablo, ¿les parece que hagamos dos preguntas más? Eh, yo, yo sé que hay algunos que no pueden hacer preguntas porque dicen que en el chat está inhabilitado, pero pueden hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a hacer estas dos últimas preguntas a Juan Pablo, dejen las suyas, el equipo de Luz y Juan Pablo van a recibir sus preguntas para que les puedan responder de manera directa y obviamente todas las personas que han pedido los contactos de Juan Pablo y de Luz, le vamos a hacer llegar esos contactos también. Eh, y bueno, mira, Juan José Zúñiga Guzmán nos dice, Juan Pablo, buenos días. Según lo que presentaste, hay regiones en las cuales se justifica aún más la implementación de un PFB, Lampa 20% más versus Rancagua un 40%. ¿Es parte de la evaluación que ustedes hacen? ¿Y qué te influirá en la recuperación de la inversión? ¿Cuáles son las regiones que están viendo ustedes hoy en día que se podría disparar más el cobro a partir de julio? Audio, audio. Sí, mira, contestando la pregunta, bueno, como les comenté anteriormente, los rendimientos de los sistemas fotovoltaicos, si yo lo llevo a cantidad de energía por kilowatt peak instalado, ya sea piso o techo, va cambiando de región, ¿ya? Eh, en el caso práctico que yo les mostré, ¿cierto? Cuando mostré, ¿cierto?, la boleta, y con el descuento de generación distribuida, ese era un caso de Puerto Montt. Allá ya manejamos rendimientos específicos que andan en torno a 1,3, 1,4, ¿cierto? Megawatt hora por kilowatt peak instalado. Pero si ya pensamos, ¿cierto?, en regiones que están más hacia el norte, a la zona central, realmente ya los proyectos se están pagando mucho más rápido, obviamente porque también va a aumentar también la curva de generación fotovoltaica, ¿ya? Porque van a haber mejores rendimientos. Con respecto al cómo va a ser el aumento de cada región, eso va a ser caso a caso.
¿ya? Va a depender mucho si tú estás conectado, por ejemplo, a una empresa cooperativa, una empresa distribuidora, y también la opción tarifaria que tú tengas. En particular, las cooperativas, por ejemplo, de acuerdo al valor agregado de distribución actualizado y el precio nuevo promedio, van a experimentar grandes alzas. ¿Ya? Y esta alza que se deben que en el 2019, por ejemplo, cuando ocurrió el congelamiento de las tarifas del valor agregado de distribución, de acuerdo a la ley corta, se había indicado de que las empresas cooperativas debían en el 2019, ¿cierto? Aplicar mayor digitalización en sus redes, ¿cierto? Aumentar los estándares de calidad y continuidad de suministro eléctrico, de tal manera que fuese ojalá bien parecido tal vez a lo que maneja tal vez una empresa distribuidora. Entonces, cuando se congeló el VAT, nos hicieron esa incorporación. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, si tú estás conectado a una cooperativa eléctrica, vas a visualizar que la cooperativa en particular va a tener una alza significativa, mucho más que tal vez una empresa distribuidora. Y eso va a depender, obviamente, del área típica que está sujeta, en este caso, la cooperativa o la empresa distribuidora. ¿Ya? Así que, conclusión, hay que revisar el caso a caso. Con respecto a nosotros también hacemos el análisis dentro de la propuesta de en cuánto tiempo se pagaría el proyecto considerando el alza tarifaria. Eso se considera también. Bien, bueno, mira, hay algunas preguntas que nos dicen, pucha, esto ya está zanjado. Al parecer esto ya está zanjado, es lo que tenemos que abordar a la realidad que nos vamos a ver enfrentados, porque no instancias solamente son las que se ven, escuchamos en las noticias que se discuten en el Parlamento. Más allá de eso, no hay otra instancia, Juan Pablo, ¿cierto? Brevemente, no, O sea, antes, yo creo que como gremio siempre se pueden ir armando tal vez mesas con trabajo, tal vez con ciertas autoridades. Ahí es importante, ¿cierto?, de que, bueno, ustedes se asesoren perfecto. bien con respecto a las preguntas o a los planteamientos que deben levantar en esas mesas de trabajo, pero ya son, ¿cierto?, medidas de mitigación ya más a largo plazo, porque pasa por todo un tema regulatorio. Entonces, Bien, las mira, medidas ya más técnicas y soluciones a corto plazo serían las que yo mostré en la presentación. perfecto. No, es que había algunas preguntas que nos decían, por ejemplo, que si podría salir alguna resolución que puede modificar el alza, no se visualiza nada en este minuto. Ya mira, la última pregunta eventualmente es súper específica. ¿Eh? Guillermo Silva nos dice, ¿cuál sería el porcentaje de aumento para almacenaje de procesos pensando en costos de packing de cereza? ¿Eso es muy preciso o Sí, hay no, que ir al... ese hay Ya, que evaluarlo al caso a caso. Si no, no tengo ese valor, pero lo podemos evaluar. Así ya, te voy que, a pasar el contacto de sí, sí, Guillermo obvio, para sí. que puedas revisarlo y se puedan comunicar directamente. Bien, Luz Valderrama, Juan Pablo Vergara, profesionales de SAES colaboradores de la Federación. Como todos los amigos que aquí nos ven presentes, bueno, lamentablemente hoy día no nos pudo acompañar don Víctor Catán, presidente de la federación. Él está muy pendiente de la situación y obviamente los invito a todos ustedes para que también lo puedan apoyar a él en sus gestiones. Prontamente vamos a tener nuestra gira, vamos a recorrer el país, ya se terminan estos miércoles online. Vamos a partir el 25 de julio en Maule, Curicó, vamos a estar ahí en el INACAP para que prontamente va a estar abierta la inscripción para que nos puedan acompañar. Luego volvemos a la región de Valparaíso para poder estar con la gente de San Felipe Los Andes el 31 de julio. Luego vamos a estar en Rancagua, Ñuble y Ovalle para que nos podamos ver presencialmente. Y ustedes, como ven, la federación siempre está presente en las regiones. Somos una región que predomina somos una federación donde predomina las regiones y necesitamos su apoyo en las distintas instancias. Esta presentación, como otras, las vamos a ir subiendo a nuestras redes sociales, ya están en nuestra página web. Voy a dejar el enlace también en nuestro Instagram, ahí si se quieren apoyar a la federación en nuestro Instagram. Y bueno, y sobre todo, dar muchas gracias a Saesa Innova por esta presentación. Gracias por recoger el llamado de la federación que mostraba una preocupación al hecho del alza tarifario. Sabemos que tenemos que seguir sumando otros colaboradores en esta área para que nos permitan, siendo más eficientes,
energéticamente, créannos que nosotros como industria hemos hecho esfuerzos ser más eficientes no solamente con la energía, sino también con el recurso hídrico. Vamos a estar desarrollando proyectos en la Sexta, en O'Higgins, en Maule y en Ñuble relacionados con eficiencia energética, a lo cual a los productores y de los otros actores de la industria nos puedan estar acompañando también ahí para poder tenemos proyectos de la Unión Europea que nos van a ayudar a ser más eficientes energéticamente. Eh, Así que de alguna manera, o sea, en todas las maneras, muchas gracias a ustedes. Eh, Solamente les quiero comentar que hoy abordamos el reciente aumento en las tarifas eléctricas y su impacto directo en la industria frutícola. Se expuso cómo este incremento afecta los costos operativos y competitividad de las empresas agrícolas. Contamos con la presentación experta de Juan Pablo Vergara, ejecutivo de negocios, y Luz Valderrama, ingeniera en comercialización, ambos de SAESA Innova. Visiten su página web, vamos a entregarles su contacto, quienes explicaron las repercusiones productivas y estratégicas y estrategias para abordar estos nuevos desafíos. Eh, Recordamos, la próxima actividad de la federación ya es estando presente físicamente, 25 de julio, Encuentro Regional de Curicó, ahí, junto a los productores. Comenzaremos la gira por las distintas regiones del país, como les había mencionado. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y Twitter. ¿Eres productor de fruta? Hazte socio por tu negocio. Pongámonos en contacto y trabajemos juntos. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Syngenta, AgriChile, Utilitas, Netafin, Unitec, Copeval, Anasac, Agrocapital. Gracias a todos por acompañarnos en los miércoles online y en donde revisaremos las temáticas de interés para los productores de fruta de Chile. Bueno, revisamos. Ahora vamos a revisarlas en terreno con cada uno de ustedes. Estas marcas también nos acompañan en la FruTrade 2024, 23 y 24 de octubre, agenda tu asistencia. Vamos a tener ruedas de negocios, feria y la convención propiamente tal. Prontamente, todavía no está, pero prontamente vamos a tener abierto la cadena para que puedan inscribirse. Los productores de fruta este año entran gratis. Juan Pablo, Luz, muchas gracias y muchas gracias por la paciencia que han tenido con nosotros y con nuestras inquietudes. Gracias, Car, gracias a todos los oyentes, así que quedamos atentos, bueno, a cualquier evaluación que quieran realizar. Está mi contacto y mi correo, así que siéntanse con la libertad de hablarme directamente. Perfecto. Luz, muchas gracias. Chao, muchas gracias por la instancia. Perfecto. Voy a dejar un video unos 3 4 minutos en caso que alguien quede con alguna pregunta y terminaremos la terminación. Muchas gracias y nos vemos el 25 de julio en Curicó, en el Encuentro Regional de Productores de Fruta de Maule. Muchas gracias.